Hola, hoy hablaremos sobre la alquimia, pero la alquimia espiritual. Hay que distinguir. La alquimia está, de alguna manera, muy relacionada con el hermetismo. ¿En qué consiste la transmutación del ser? Evidentemente aquí, cuando hablamos o os quiero hablar de la alquimia espiritual, lo hago por una serie de preguntas que me habéis hecho y que quizás alguno de vosotros aún no tiene bien claro este concepto de la alquimia. La alquimia espiritual no es querer explicar cómo transmutar el plomo en oro. Esto es quizás alguna definición poco reveladora, pero sencillamente como un arquetipo de la alquimia. No es entrar en esta concepción. ¿En qué consiste la transmutación del ser? Pues se trata de la alquimia espiritual. Es una rama especulativa, por decirlo así, de la alquimia. Es, para que nos entendamos un poco mejor, un parecido, un símil a lo que es la masonería operativa y la especulativa. Es decir, la operativa cuando los masones trabajaban la piedra de los edificios y la especulativa cuando los masones trabajamos nuestra propia piedra de nuestro edificio personal. Con esta explicación creo que podemos entrar en esta definición de la alquimia espiritual. Entonces hay que abordar una tradición hermética que en realidad no tiene por qué ser ni lo es una doctrina. Las doctrinas a veces nos llevan irremediablemente a los dogmas y los masones no tenemos que entrar en esta cuestión. Podríamos decir que es un método que nos enseña a estar atentos a lo auténtico, a lo que en realidad es, porque a veces percibimos cosas, pero no las percibimos como tiene que ser. Las percibimos, nos damos cuenta, pero no nos apercibimos. Es como si viéramos alguna cosa con un velo delante nuestro, que, como si fuera una débil cortina, nos permite apreciar algo, pero no concretamente este algo. Recordemos que en el cuarto grado se entra de una manera especial en el templo. Esto quizá nos puede ayudar a comprenderlo. Si no se comprende, sencillamente queda aquí, porque a veces llueve. Podríamos decir que llegamos de esta manera, yo lo defino como protociencia, filosofía, metafísica y psicología. Caray, cuántas cosas. No, en realidad podríamos encontrar una definición. La alquimia espiritual es una práctica especulativa que consiste en recorrer personalmente un camino con el conocimiento de nosotros mismos, en el nosce te ipsum y en el facta non verba, es decir, el conócete verdaderamente a ti mismo con sinceridad y el facta non verba, es decir, hechos, no palabras, no mucha palabrería y poca acción. Y claro, esto nos condiciona a tener que recorrer un camino, pero un camino que en realidad es una práctica alquímica espiritual. Ya quizás si se mira de entender esto, nos puede parecer que la alquimia no es tan difícil. Es intentar comprenderla. Estoy hablando de la alquimia espiritual, de este método, si me permitís. El alquimista perfecto es el que sabe encontrar lo que busca. Es decir, el alquimista busca la materia, sabiamente, la sustancia, la verdadera luz entre las sombras. Es decir, desde el buen principio, cuando nos iniciamos, nos dicen que somos hombres y mujeres de luz. Tenemos que ir hacia la luz. Por lo tanto, ahí está la luz.
hay que saber buscarla, hay que saber encontrarla, hay que saber analizar los caminos para llegar a esta luz. Y esto es una práctica mística. Hay que saber percibir la luz entre las sombras y, una vez hecho esto, saber escoger sabiamente. Podríamos decir, lo que nos empieza a explicar que lo de arriba es igual a lo de abajo y lo de abajo igual a lo de arriba. Es decir, que tiene que empezar a existir entre nosotros la idea de una conexión con el Ser Supremo, con lo de arriba, que puede ser el gran arquitecto del universo, puede ser Dios, puede ser Buda, puede ser cualquier cosa. Sencillamente este Ser Supremo, este conocimiento supremo. Es apartarse de los dogmas, pero hacer una acción en el hablar de arriba y abajo y abajo y arriba, de religare. Y ya sabemos que en principio, si cogemos esta palabra religare, en principio nos lleva a una definición religión. No lo tenemos que tomar como una religión que, como sabéis, a veces nos conduce sin lugar a dudas a los dogmas, sino sencillamente el saber escoger las cosas, agrupar las cosas, religar las cosas, como queráis, pero siempre con inteligencia, con duda, con reflexión. Entonces hay que tener una concepción íntima, pero que tiene que ser una concepción íntima, personal, pero no obligada, que la tenemos que hacer por nosotros mismos, no porque nos obliguen a hacerlo. Y entonces esta decisión nos librará, ya que empezaremos a ver, si somos honestos con nosotros mismos, pues nuestros defectos, es decir, apegos, pasiones, vicios, manías, prejuicios, orgullo, ego. Porque alguna de estas cosas siempre la hemos tenido y siempre la tendremos. Somos humanos, no somos dioses. Olvidémonos de este. Lo único que hay que saber en la vida, y desde buen principio, para ir poco a poco entrando en esta alquimia espiritual que no es fácil, que no se entra de hoy para mañana, es saber en un momento determinado escoger la fruta oportuna del árbol de la vida. Es esto, sencillamente. Está oculta quizás, está quizá con algunos velos. Entonces lo único que tenemos que hacer, si está oculta, es saber leer. Puede ser que es esotérica, evidentemente, porque el esoterismo se diferencia del exoterismo en que está la cosa oculta, y esta cosa sencillamente es accesible a los iniciados. Después vamos a la parte simbólica de esta fruta oportuna. ¿Cuál es? Pues el saber apreciar el lenguaje de los símbolos, pero el lenguaje coherente, personal. Un símbolo de una cosa para cada uno de nosotros será diferente. Y esta agrupación de cada concepto de cada uno de nosotros, pues fijaos la riqueza que le da al símbolo. Y adogmática, sin obligaciones y guías, solo con saber escoger al maestro que no nos lleve de la mano, simplemente que nos proporcione oportunas pistas. De esta manera, siguiendo las pistas, llegamos a acceder a cosas superiores. Y hay que saber precisamente apreciarlas. El conocimiento de nosotros mismos tiene que ser perfecto o mirar de que sea perfecto. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No nos podemos engañar, no podemos ser trileros de cartas con nosotros mismos. En algún momento de la vida, y no en masonería, no como iniciados, podremos ser trileros o podemos engañar o podemos ser insinceros con alguien en la vida profana. Pero cuando entramos en la vida iniciática tenemos que olvidarnos de estas triquiñuelas. Tenemos que ser sinceros con todo el mundo, pero primeramente con nosotros mismos. Y esto es muy importante para después llegar en un momento determinado a tratar, que lo haremos próximamente en otro vídeo, de la tabla esmeralda. Esta es la reflexión de hoy, y que sencillamente aquí os dejo, recordándoos lo que os digo siempre: todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.